Buenas tardes, mi nombre es Naiber Jiménez, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. Hoy nos encontramos en la Alcaldía Municipal de Pratto Magdalena para la realización de la entrevista al líder comunitario Pedro Anichari. A continuación, la primera pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro Anichari. David. ¿Cómo es tu nombre? Naiber. Naiber. Sí, señor. Bueno, con relación a esa pregunta de similitudes entre Estado, nación y gobierno, sí, existen similitudes, pero también hay diferencias entre lo uno y lo otro. El Estado, por ejemplo, el Estado es el conjunto, un territorio, es una forma de organización de la sociedad que tiene un territorio. Ese Estado está compuesto, también lo compone la nación y el país. El Estado es el todo, mientras que la nación es una institución. Cuando se habla de nación, incluso la Constitución política lo define así: la nación es también el territorio nacional que representa a un país, ya que tiene un gobierno, que tiene otras instituciones de carácter gubernativa o ejecutiva, judicial, y también pues tiene un equipo electoral. Mientras que el gobierno, lo que es el concepto de gobierno más que todo, representa la parte de la gobernatividad o la autoridad que gobierna a un país, que tiene una autoridad política, administrativa. Esa es de pronto la diferencia, pero sí, en un momento uno puede, se dan similitudes, porque todas tienen que tener un territorio, todas tienen que tener, debe haber igual, la base de ese territorio es la organización de la sociedad misma, cómo está compuesta, con una autonomía e independencia. Lo que es un concepto del otro, ya que el gobierno representa, es precisamente la administración, el que se encarga, es como la parte ejecutiva. El gobierno es quien administra. Entonces ahí te defino esas diferencias, ¿no? ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre la participación política y la democracia? Bueno, la participación política, la democracia es el sistema que un país tiene. Se ejerce democracia cuando en un país la escogencia de los gobernantes se hace a través de unas elecciones. Y esta nación o gobierno tiene, para la celebración de esas elecciones, tiene un sistema electoral y tiene una organización electoral que se llama Consejo Nacional Electoral, casi en la mayoría de los países. Entonces, la democracia consiste en eso, es que la democracia es el sistema que escoge, donde la mayoría de sus ciudadanos eligen, la mayoría eligen a sus gobernantes que van a regir, a administrar los destinos de un país. Mientras que el tema de la participación política es un derecho que tiene todo ciudadano. Los ciudadanos tienen el derecho a esa participación política, de escoger esos gobernantes. Entonces eso está contemplado en la Constitución política como un derecho que tiene derecho de elegir. Para eso existen
La Constitución también contempla lo que llaman los mecanismos de participación. En esa Constitución del 91, esos mecanismos de participación precisamente mejoraron el proceso de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, la consulta popular, el voto programático, el referendo, la acción de cumplimiento, la acción de tutela, todo eso son mecanismos de participación, la consulta, que hoy nutren el derecho de participación de la ciudadanía. Eso podría definirte la diferencia entre lo que es la democracia. La democracia es el sistema general político de escogencia, donde la mayoría de los ciudadanos eligen, mediante un sistema electoral, eligen a sus gobernantes. Y ahí se escogen en ese sistema de democracia, que es lo que se llama democracia, porque se le da la oportunidad a los partidos políticos, los ciudadanos a través de partidos políticos. Entonces ahí también con eso podría definirte la diferencia entre lo que es la participación política como un derecho del ciudadano y la democracia, que es el conjunto del sistema que permite a los ciudadanos elegir en una forma mayoritaria y mediante un procedimiento de listas y de aplicación del cociente electoral, porque las minorías también tienen una representación donde por partido no alcanzan un sistema que se llama umbral, entonces también llegan a entrar a participar las minorías en la medida en que quepan, y se aplica lo que se llama cifra repartidora, cuando van a hacer la escogencia de acuerdo al número de votos que saquen cada uno de los partidos, tendrán derecho a los gobernantes que se requieran. No, la diferencia entre lo que es la participación política y la democracia. A continuación, vamos a desarrollar la tercera pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? La política es, yo diría que la ciencia en general, la política es la forma de llegar, de hacer parte de una democracia. Esa es la política, ¿verdad? Y el político son las personas que participan con esos derechos de elegir. La política es la forma de elegir a los gobernantes, y los políticos son las personas que participan en el ejercicio de esa política. En la política se plantean programas, en la política se plantean estrategias, se plantean planes, y los políticos son las personas que ejercen ese derecho, y que sea que vayan a ocupar cargos tanto en la administración como en las corporaciones públicas, son las personas que participan. Ahí podríamos mirar esa diferencia. Mauricio, seguimos con la cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política no es más que todas esas costumbres, qué elementos, o sea, tanto los bienes materiales como todas esas costumbres de valores, las actitudes, la utilización de los bienes, vienen a conformar todo lo que es costumbre, ¿verdad? Se considera que es cultura política. Política en relación con el ejercicio de la democracia y de la participación
¿ya? Es el tema específicamente a eso, la elección de los gobernantes. Entonces, por eso se llama cultura política. La cultura política son todas las herramientas que se utilizan para el ejercicio de la política. Como te digo, ya son costumbres, son modelos, entonces ahí podría como simplificarte la utilización de todos esos bienes, el lenguaje, los símbolos, los hábitos, y tradicionalmente en los pueblos se ejercen una forma de aplicar eso que se llama cultura política. Excelente. Seguimos con la última pregunta. ¿Qué elementos involucra al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano es el eje fundamental, son las personas con conocimiento, ¿verdad?, que precisamente va a ejercer los derechos que la Constitución política nos permite, los derechos a la vida, derecho al voto, derecho, o sea, todo lo que involucra con la existencia del ser humano genera unos derechos. Pero también, como somos una nación, un país de costumbres, así como tenemos unos derechos, también tenemos unos derechos de obedecer, de acatar el cumplimiento de las normas, de la ley, no infringirlas. Entonces, tiene que también cumplir con esos deberes. ¿Ya? Existen derechos, pero también el ciudadano tiene que cumplir con los deberes que la misma Constitución nos impone. Perfecto. Muchas gracias por su colaboración a esta entrevista, señor Pedro Anicharico. Sus conceptos fueron muy precisos y muy concisos, tanto que me ayudaron a resolver algunas dudas que tenía. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas a sus órdenes. Yo pienso que es interesante y me parece que ustedes como jóvenes y estudiantes ya de universidad se interesen, porque este es un tema demasiado necesario para que los jóvenes hoy también conozcan el ejercicio de la política y tengan claro todos esos conceptos que hoy están contemplados en la Constitución política, que allí pueden tener mayor ilustración, pero que igual también se mire la esencia sana del ejercicio de esa actividad política, y que allí están contemplados los derechos de las personas a participar. Entonces es muy importante que se interesen en el tema de la cultura política.